presenta WowMX.tv. Hola amigos, estamos en Mamá 360 y a reserva de que la conductora principal, Julima Cardona, llegue, estoy aquí con Anor García, doctor. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que viene la parte bonita, Julima ya está llegando y todo, pero tú nos vas a hablar de un tema impresionante. Impresionante porque, además del contenido de la situación de esta enfermedad, es impresionante la ignorancia que tenemos. Pues no solo las personas en general, sino también los médicos, muchos médicos. Justamente vamos a hablar de epilepsia. Y te voy a preguntar algo verdaderamente básico y me vas a pegar por tarugo. No, pero concreto. ¿qué debemos de hacer con una persona que tiene un ataque de epilepsia y está a nuestro lado? Ok, eso es lo más importante y pues lo que hemos estado trabajando en el Instituto de Neurología y también yo en mi práctica privada, pues son tarjetitas sobre qué hacer cuando alguien tiene una crisis convulsiva. Pues lo primero es guardar la calma. Eso es lo primero que tenemos que hacer, no como exaltarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros también ya estamos como nerviosos o tenemos miedo, etcétera, podemos actuar de la manera equivocada. Entonces, también, ¿qué no debemos de hacer? Sujetar a la persona. Lo que sí debemos de hacer... ¿no se debe de sujetar a la persona? No. O sea, mucha gente, lo que he visto, intenta como controlar los movimientos, pero los movimientos son involuntarios y esos van a pasar. En el 90% de los casos, en menos de 2 minutos van a terminar. Wow. Lo que tenemos que cuidar es de que cuidar la cabeza de la persona. Por lo general, cuando las personas empiezan a convulsionar, a tener crisis epilépticas, sienten un aviso o viene de golpe y van a caer al suelo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar que la cabeza de la persona se golpee o por los movimientos se siga golpeando en la cabeza, en el piso o con algún objeto. Entonces, sí se puede lastimar a alguien de manera grave si se golpea la cabeza. Entonces, vamos a sostener la cabeza y, no sé, ponerla entre las piernas o si tenemos una chamarra, poner la chamarra abajo entre la cabeza y el piso para que no se siga golpeando. Algo muy común es de que se intentan meter los dedos en la boca o meter algo en la boca para que, con la idea de que no se vaya a morder o romper los dientes el paciente. Sí, claro. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos nuestro dedo a la boca del paciente, pues nos lo va a morder, hasta nos puede arrancar un pedazo. Sí, claro, lo va a hacer cenar, es lógico. Exacto. Si nosotros metemos un objeto metálico, va a romper los dientes y esos dientes se pueden ir a la vía aérea y tapar un pulmón, algo peor, ¿no? Y la otra es de que si meten algo de madera, pues se va a romper y puede astillar el Yo he visto paladar. que meten trapos. Sí, tampoco es recomendable. Lo que sí es solo cuidar la cabeza. Se va a morder la lengua, pero la lengua es un músculo. O sea, tiene muchos músculos, se puede morder, no pasa nada.
Y lo que sí es que ponerlo en posición de seguridad. Ahorita vi que habían unas imágenes ahí. ¿Qué es eso? Una vez que pasan los movimientos, que son las crisis tónico-clónicas generalizadas, el paciente puede hacerse del baño, no hay ningún problema. El problema es que quede boca arriba. Muchos pacientes después de las crisis presentan náusea y vómito. Si alguien está boca arriba y vomita, pues sí, el vómito puede ir a la vía aérea, o sea, a los pulmones, y causar una neumonía por broncoaspiración, que es eso sí, pues... o ahogarlo, ¿no? Exacto, entonces eso sí es peligroso para la vida. Entonces es ponerlo de ladito al paciente, protegiendo su cabeza con una almohada y esperar a que venga la ambulancia o que se le pase. Por lo general, como te decía, los movimientos duran menos de 2 minutos. Si los movimientos, las crisis que hace así el paciente, duran más de 2 minutos, 5 minutos o más, si ya vemos que como que se están prolongando más de 3 minutos, es llamar a la ambulancia para que venga. ¿Por qué? Porque estamos ante un probable estado epiléptico, que esa es una urgencia médica, una urgencia neurológica en la cual el cerebro pues se puede dañar. Entonces, tiempo es cerebro, es llamar y que vengan y que lleven al paciente al hospital más cercano. Entonces ahí se le pone un medicamento para protegerlo y evitar que el cerebro siga convulsionando. Oye, perdón, que bueno, nada más tengo dos dudas de esto. La primera, lo primero que me ha tocado ver es que dan el latigazo con la cabeza. Sí. Ese latigazo normalmente viene a un estado de rigidez. Sí. Cuando sucede eso, me dices que hay que tratar de sujetar la cabeza. Sí. Pero no hay riesgo de que lo vayamos a lastimar. No, se toma la cabeza de los lados y... De las orejas, prácticamente. Sí, o como si lo podemos tomar así, como sea, o sea, no picándole los ojos, etcétera, y intentar acostarlo en el piso. Ya en el piso, pues igual proteger la cabeza con nuestro cuerpo, sino con una chamarra. Si hay más personas, pues una persona debería ser la encargada de tomar el tiempo. ¿Para qué? Para pues poder medir cuánto tiempo va a durar. Normalmente si estamos solos, pues nosotros nos ponemos nerviosos y para al paciente y a nosotros es una eternidad el tiempo que está uno convulsionando. Pero sí es importante, pues por eso que te digo, si dura más de 5 minutos, pues si está en estado epiléptico, pues sí llevarlo a un hospital, hablar a la ambulancia. Entonces, el paciente se empieza a poner, algunos giran la cabeza así o se ponen rígidos, es tomarlo de la cabeza o bajarlo lentamente con cuidado al piso. ¿Para qué? Para que no se vaya a golpear. En algunas ocasiones esto ocurre en la calle, entonces el paciente pues se cae y lo que sí podemos hacer es proteger la cabeza para que no se siga golpeando y crear una zona de seguridad. ¿Qué es esto? Pues colocar al paciente en un lugar donde no vaya a ser atropellado, no esté como entre la banqueta y la calle. ¿Por qué? Porque se puede lastimar alguna otra parte de su cuerpo. Entonces eso sí podemos hacer. Ahora, también algo que sí se presta mucho es que no tenemos nosotros ahora sí que como ciudadanos comunes, la capacidad de reaccionar. Pero, por ejemplo, en el caso de ellos, siempre esa rigidez hace como que, no sé si sea nada más una impresión de que pesen más o es más difícil de desplazarlos. Okay, sí. Entonces, ahí tratar nada más de dejarlo en una situación donde no se pueda lastimar. Exacto, sí, porque puede que también, o sea, si en dado caso, si yo me encuentro ante una persona, por ejemplo, más grande que yo o más pesado, pues va a ser difícil jalarlo también. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues intentar acomodarlo en el piso y proteger la cabeza. Eso es lo más que puedo hacer, ¿vale? Evitar sujetar sus extremidades. Hay personas que también inician maniobras de RCP, pues no. Perdón, ¿qué es RCP? Las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Entonces empiezan a presionar el pecho, etcétera. Pues realmente el paciente no está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, solo es esperar a que pase la crisis. ¿Qué puede pasar una vez que terminan los movimientos? Muchos pacientes se pueden poner pálidos o hasta azules. ¿Por qué? Porque hay una parada, una apnea se le llama, que es una parada respiratoria transitoria en el periodo en que terminan las crisis. Entonces es también guardar la calma, poner al paciente de ladito y que la vía aérea, o sea, su cara, su nariz y su boca estén despejadas de cosas, o sea, de no ponerle el trapo. ¿Por qué? Porque pueden ahogarse. En la imagen podemos ver
esa es la mejor posición y la mejor manera de ayudar a un paciente. Igual no sujetarlo en muchas ocasiones, hasta 3 personas se suben encima del paciente. Eso no va a hacer que terminen las crisis, ¿vale? Y luego, ¿qué va a pasar? Una vez que el paciente ya terminaron los movimientos, va a tardar en recuperarse. Entonces es hablarle, evitar, ver que no vaya a vomitar. Si va a vomitar, pues que lo haga de manera de lado para que no se vaya, como te digo, a broncoaspirar. Y pues guardar la calma y llamar a la ambulancia. Ok, tengo una pregunta también absurda, pero prefiero decírtelo. En tu experiencia, yo me acuerdo que en algunos poblados antes, incluso hasta en las películas, resulta que como que la epilepsia la veían como un fenómeno distinto a la salud. Perdóname, casi era un exorcismo. ¿Ya se quitó esa impresión de que es una situación tan humana como cualquier enfermedad? Pues no, lamentablemente no. Y eso es algo de lo más importante que pues, por eso vengo a hablar sobre, pues la epilepsia es una enfermedad muy estigmatizada. No solamente pues los familiares de los pacientes, la sociedad en general, sino también hasta por varios médicos, ¿no? O sea, afortunadamente he tenido como la oportunidad de ir a diferentes comunidades en todo el mundo indígenas y me he dado cuenta que pues cada uno tiene su visión también diferente. La epilepsia desde el inicio de los tiempos en la medicina se ha considerado como un fenómeno místico. De hecho, pues en la cultura egipcia, en los romanos también se consideraba como hasta como de poder, ¿no? Por ejemplo, se cree que varios faraones tenían epilepsia y les daban como poderes de adivinación. De hecho, hay varios santos que tuvieron como fenómenos epilépticos que han tenido visiones y pues se les llama como de cierta manera, pero en la Edad Media, etcétera, se consideraba a los pacientes como endemoniados o poseídos. Sí. Y de hecho, en la historia de la neurología está muy de la mano con eso. En Francia, en 1600 a 1800, pues todavía se consideraban estos pacientes como poseídos, etcétera, entonces se les daban diferentes cosas. Pero ahora pues lo que hemos llegado a entender es de que pues es una alteración en el cerebro y que pues esto, uno sin tratamiento sí puede limitar a las personas a llevar una vida normal. Sin embargo, con tratamiento, con control, con conocer qué es lo que detona las crisis, se puede tener una vida completamente normal. Entonces, eso también yo lo he estado viendo hasta dentro de mi familia. Yo tengo una tía que vi cuando yo crecía que ella tenía epilepsia y pues ella fue prácticamente relegada, ¿no? Ella no tuvo la oportunidad de estudiar, etcétera, pero pues yo lo que veo es que pues, los pacientes pueden tener una vida completamente normal si están con su tratamiento adecuado. Entonces, parte del estigma de la epilepsia es de que una persona pues no puede estudiar, no puede hacer ejercicio, no puede llevar una vida normal, un trabajo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede convulsionar o tener una crisis epiléptica y eso poner en peligro su vida o la de los demás, ¿no? Y también pues le da miedo a los demás ver cuando alguien convulsiona. Pero con el tratamiento adecuado, ya ahora hay hasta cirugía de epilepsia para ciertos pacientes que tienen pues las características clínicas para esto, en las cuales se opera al paciente y puede quedar libre de crisis. Oye, otra de las cosas, me he enterado por algunas enfermedades, incluso diabetes, etcétera, que nadie sabe que tiene diabetes hasta que llega un señalamiento. La epilepsia, ¿es fácil de detectar en edad temprana o también hasta que ocurre uno de estos incidentes? Pues el diagnóstico de la epilepsia es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa eso? No necesito ningún estudio para hacer el diagnóstico. Entonces, se necesita para hacer el diagnóstico que alguien tenga una crisis epiléptica. No todas las crisis son iguales que en las cuales vamos a tener los movimientos, sino muchos, de hecho en los niños, a veces en la escuela se quedan como mirando a la nada y empiezan a tener movimientos en la boca o en las manos. Estas se les llaman crisis de ausencias. ¿Por qué? Porque parece que el paciente se va y tiene pérdida de la memoria. Ese es un tipo de crisis. Otros tienen como sensaciones extrañas o visiones o tienen lucecitas, etcétera, o solo les tiemblan las manos o les tiembla una parte del cuerpo.
Entonces, no todas son iguales, pero teniendo más de 2 en las cuales no encontramos una causa que le explique, o sea, por ejemplo, un golpe en la cabeza, un infarto cerebral, o en el caso de los bebés, pues que tengan una anoxipoxia, o sea, ¿qué es eso? Que les falte el oxígeno cuando van a nacer y se daña su cerebro de manera irremediable. Pues todas estas predisponen a tener más crisis epilépticas. Si en una persona, sin embargo, no encontramos nada de eso y llega a tener 2, pues ya podemos hacer el diagnóstico de epilepsia. Si alguien tiene una crisis epiléptica y yo encuentro una lesión cerebral que me predisponga a tener crisis, pues también se hace el diagnóstico de epilepsia y amerita tratamiento. Por ejemplo, en un paciente, si le hacen diagnóstico de un tumor cerebral y después tiene crisis epiléptica secundario al tumor, pues esto es por el tumor. Si yo quito el tumor, pues es probable que el paciente ya no vuelva a tener crisis. Lo que sí es que hay que saber que la epilepsia pues no es una sola causa, sino de hecho se les llama las epilepsias. ¿Por qué? Porque hay muchísimas causas, hay desde mutaciones de canales de voltaje en el cerebro hasta, por ejemplo, secundarias a un tumor o una lesión en el parto, ¿no? Que el bebé sufrió, su cerebro sufre y pues ya tiene una lesión en su cerebro que le va a predisponer a tener crisis epilépticas. Pero la constante es una situación física. Una situación en su cerebro física que produce que tenga crisis. Porque te voy a decir, por ejemplo, yo también he escuchado, y digo, son leyendas urbanas, que por las angustias, que por el estrés, que te pueden llevar a ciertas convulsiones. Eso sí puede suceder, pero en alguien que ya tiene la predisposición a tener las crisis epilépticas. Entonces, a veces hay pequeñas como alteraciones en la formación del cerebro que en un estudio de tomografía no se va a ver, solo se ve en una resonancia magnética. Entonces, si yo tengo esa como pequeña lesión, eventualmente yo empiezo a tener crisis epilépticas, me dan tratamiento y estoy controlado, pues yo puedo tener, o sea, ¿qué factores me van a predisponer a tener crisis después? El desvelo. El desvelo es una situación que estresa mucho el cerebro y va a hacer que el cerebro sea más fácil que convulsione. En una persona normal, pues no ocurre eso. Si no, todas las personas que se desvelan tendrían crisis. Si no, es un cerebro que ya tiene una alteración que lo predispone a tener crisis. ¿Qué también puede predisponer a alguien que tiene epilepsia a tener crisis? El estrés físico o psicológico. Pero perdóname, nada más una pregunta. ¿El desvelo es no dormir a las horas adecuadas o no dormir las dos. Y pernoctar? Son las dos. Porque yo te voy a decir una cosa, conozco varios casos de gente que por alguna situación o personal o profesional duermen hasta las 6, 7 de la mañana. Entonces, eso se entiende también, y duermen su ciclo de 8 horas, los vigilantes, los de seguridad, todo. ¿Esos desvelos se entiende como parte de lo que estás comentando? No. ¿O nada más es un horario alterado? Es un horario alterado, pero en una persona que tiene epilepsia sí le puede predisponer a que haya un descontrol de crisis. Pero si una persona duerme las horas que necesita y se siente reposado, pues es poco probable que vaya a tener descontrol de crisis. Lo que sí es que, por ejemplo, por alguna razón, no sé, yo tenía que desvelarme para estudiar y al otro día pues ya hago el examen, pues puedo tomar siestas. ¿Para qué? Para estar descansado. Lo que predispone al cerebro a convulsionar, que ya tiene, pues, por ejemplo, epilepsia, es de que no esté bien descansado, que esté estresado, estrés de angustiado, que esté preocupado, que, por ejemplo, no sé, tenga problemas en la familia o en el trabajo. Eso sí puede predisponer a alguien que tiene epilepsia a convulsionar. También el estrés físico, por ejemplo, infección por COVID, infecciones respiratorias, neumonía, infecciones urinarias del oído, cualquier infección en el cuerpo estresa al cuerpo y eso hace que los mecanismos normales que tiene el cerebro para evitar que alguien tenga crisis no lo haga y pues tenga crisis. Yo recordando aquellos tiempos de juventud, etcétera, era muy común que ibas a las fiestas o las reuniones y no faltaba 2, 3 personas que se ponían hasta el gorro de alcohol. Y a veces esas convulsiones, perdóname, ¿cómo distinguir las normales de no anormales? Pues, te digo, porque luego llegan a ponerse hasta el gorro que les da una congestión alcohólica y pues más o menos ya saben que vas a reaccionar vomitando, usualmente. Sí. Pero luego como que se te iban y dices, ¿qué pasa, no? Y te espantabas, porque era muy común.
Desafortunadamente uno de los problemas que se está dando en principio más en los jóvenes es el alcoholismo. Claro, ¿no? Y el uso de drogas. Sí, digo, pero en principio en esos tiempos era un poquito más. Claro. Estoy hablando hace, ¿cuánto gusta? 35 años, 30, era más controlado la droga. Sí. Lo popular era el alcohol. Y yo me acuerdo que había algunos que se ponían unas hasta atrás y no, la verdad era extraño su comportamiento. Claro. ¿Cómo lo distingues? Este tipo de pacientes, o sea, no es normal que alguien, por ejemplo, con el uso de alcohol convulsione. Sí debe de tener algo que lo predispone a que convulsione con... Perdona más ahí. Convulsión, ¿cómo la debo de entender? Una crisis convulsiva o crisis epiléptica, que es el término adecuado, es que tenga los movimientos así. Ok. O, como estaba diciendo antes, que hay otro tipo de crisis que no son tan fáciles de reconocer, como que se quede viendo a la nada o que tenga temblores en las manos. Pero el vómito no es propio de esa convulsión. El vómito no es propio. Okay. El vómito ahí en este caso de congestión alcohólica, pues es la congestión alcohólica. Una reacción al cuerpo. Es una reacción. De que tiene que devolver todo lo que Exacto. ¿No? Pero sí hay drogas que pueden predisponer a que alguien tenga crisis convulsivas o crisis epilépticas. De hecho, o sea, si yo tomo alcohol durante un mes continuo o 12 días y después lo suspendo de manera abrupta, mi cerebro puede convulsionar. También si yo estoy tomando ciertos medicamentos como benzodiazepinas y tomo en exceso, también puedo convulsionar, o puedo convulsionar por tóxicos, o sea, por intoxicación, por algún gas o por alguna sustancia que no debe de estar normalmente dentro del cuerpo. Entonces, eso sí también puede producir crisis epilépticas. También alteraciones en los electrolitos pueden causar alteraciones que causen epilepsia. Y una vez como corrigiendo eso, pues ya es poco probable que el paciente vuelva a tener una crisis. Por eso, ante la primera crisis hay que ir con el médico neurólogo, se tiene que hacer el estudio y se tiene que calcular el riesgo que tiene alguien de volver a convulsionar. Porque alguien puede tener una primera crisis convulsiva o crisis epiléptica y eso no significa que es igual a ser epiléptico, sino más bien hay que buscar algo que lo explique. Por ejemplo, una infección. Infecciones en el sistema nervioso pueden causar que alguien tenga crisis epilépticas. También alteraciones de los electrolitos, como sodio muy bajo, el potasio, etc. Perfecto. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Anor García y sobre todo esta charla tan interesante sobre epilepsia. Wow MX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar.
Hola, pues estamos de vuelta. Yo soy Yulima Cardona. Muchísimas gracias, Alejandro. Es que la ciudad está colapsada, pero seguimos con el doctor, el maestro en neurociencias, Anuar García. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, venía escuchándolos en el camino, en todo lo que estaban platicando y la verdad, sumamente interesante el saber desde qué hacer cuando estás ante una situación así, que comentabas que hay que ponerlos en el suelo, un poco de lado si es que van a vomitar y demás, pero me quedó una duda. O sea, en cualquier momento de nuestra vida nos puede dar, pues ¿Epilepsia? sí, epilepsia. Sí, sí, ¿Cómo? sí puede dar. Depende de la edad, son las causas. Principalmente en los extremos de la vida, como el cerebro es como más lábil, es donde más se presenta, principalmente en los recién nacidos, neonatos, en los niños. Y las principales causas es pues que tenga un trauma al momento del nacimiento, que le falte oxígeno. El cerebro necesita mucho oxígeno, entonces cualquier pequeña falta de oxígeno puede hacer que el cerebro se dañe y no solo vaya a tener epilepsia el niño o el bebé, sino que tenga retraso en el desarrollo, alteraciones en su sistema motor, que no pudiera hablar y que tenga epilepsia. Otras son trastornos, se le llama errores del nacimiento del metabolismo. ¿Qué es esto? De que, por ejemplo, del metabolismo de la glucosa, de cómo se maneja la glucosa dentro del cuerpo, o las proteínas, o la grasa, todas estas cuestiones que ya son por mutaciones, pueden causar epilepsia y de difícil control. También traumas, o sea, golpes o infecciones en el sistema nervioso central son devastadoras principalmente y causan epilepsia. Eso es en los niños. Luego tenemos los jóvenes adultos y niños, pues sería la principal causa trauma en la cabeza. También o sea, como las un golpe. Sí, por ejemplo, andar en la bicicleta sin usar casco, me caigo y pues me genera una lesión, una cicatriz importante o un sangrado en el cerebro o un infarto, y eso va a causar que yo convulsione. Pero puede ser que, por ejemplo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero puede ser que me caigo. Me levanto, digo, ay, sí, qué golpe, no sé qué, me sobo, me pongo árnica, continúo con mi vida porque sí me dolió, sí lo sentí, pero no perdí el conocimiento, sí me acuerdo el día en el que estoy, no vomité, no me salió ningún tipo de líquido, ni por oídos, ni por boca, porque eso pasa mucho, ¿no? Sí. Ni mis ojos estaban desorbitados, ni el de la persona que se cayó, en todo caso, si es una segunda persona, ¿Qué es lo que pasa? O sea, a futuro, ese golpe nos puede traer como consecuencia epilepsia. Sí puede. Si tú ya eres así como un niño, más de 5 años, o un joven adulto, y un golpe así leve en el cual no tuviste ninguna consecuencia, pues es poco probable que te cause epilepsia. Sí, pero o sea, sí, durísimo. Pero sí uno que, por ejemplo, te perdiste el conocimiento, o 1 o 2 minutos, o que hasta unos convulsionan en el momento después del golpe, mareas, ¿no? o te mareas, o empezaste a vomitar, o tuviste que estar hospitalizado, sí es muy probable que en el futuro generes epilepsia. Ay, no eso se le llama epileptogénesis. De hecho, en los niños chiquitos también a veces pues se nos caen de una altura importante. De la cama, típico, y ¿no? tú dices, pues ya no pasó nada, pero no sé, 10, 15 años empiezan después con crisis convulsivas. Eso es ya, depende del cerebro de cada quien, no se sabe aún bien por qué, en algunos sí y en otros no, pero hay procesos que generan cambios en el cerebro que lo hacen que se haga con propensia a tener crisis epilépticas. Qué fuerte. Fíjate que te voy a contar, les voy a platicar a todos los que nos están viendo en este momento por su dispositivo móvil. Estamos en vivo, entonces va a salir el teléfono en pantalla por si nos quieren mandar alguna pregunta. Aprovechen que está el doctor Anuar aquí para contestarnos. A mí me pasó hace algún tiempo que mi segundo hijo, Pato, brincando en la cama, quería brincar de una cama a la otra y se cae y se pegó con el borde de madera de la cama aquí, ¿no? Entonces, pues yo lo vi y te lo juro que tenía aquí como 2 bolas así y el borde, ¿no? Bueno, y empezó, mamá, es que huele horrible. O sea, no perdí el conocimiento, no vomito, no nada. Huele horrible. Pues yo corrí a emergencias del hospital y entonces era un golpe así que se le bajó. O sea, parecía que alguien
le hubiera pegado. Y sí tuvo una cicatriz, ¿no? En la cabeza, o sea, le hicieron como una tomografía y un no sé qué. O sea, imagínate el nivel de golpe de brincar, o sea, de brincar de una cama a otra. O sea, no estoy hablando de que se cayó de un medio piso, un segundo piso, o sea, no, de un brinco jugando con sus hermanos. Tuvo tratamiento muchísimo tiempo para ese tipo de cicatriz o de lesión en el cerebro. Pero yo no sabía que puede, como de alguna manera, ese golpe en un futuro traer una consecuencia más grande porque queda la cicatriz. Sí, pero... O sea, es algo que acabo de descubrir. Claro, pero aquí solo cuando lo sospecharíamos o se nos haría raro es que ya pasó bastante tiempo, ¿no? Claro, de este golpe, sí. y que él empezara a decir, oh, es que me tiembla la mano, o despierto y estoy mordido de la lengua, o me hice pipí en la cama. Y él ya tenía control de esfínteres y se ha descartado, hay que descartar también otras cosas. Y también es como, o que empieza, es que huele raro, de repente tengo como alucinaciones olfativas, por ejemplo, o sea que percibo un olor feo que nadie más puede percibir. Ahí hay que, pues, llevarlo con el neurólogo, se hace un chequeo y si se sospecha epilepsia se pide un electroencefalograma y se pide una resonancia magnética. ¿Con qué? Pues con la finalidad de ver si hay actividad epiléptica en el electroencefalograma que concuerda con estas alucinaciones olfativas y si hay una cicatriz pequeña en el cerebro que puede explicar que sí tenga predisposición a tener epilepsia. Pero en este caso, si él ya se recuperó, no ha tenido nada, pues podemos estar tranquilos y ya fue un evento, una anécdota más. Sí, pero ¿cómo es la vida, no? Al final de repente los hijos se caen, pues juegan y uno piensa de no se vaya a dormir, que no vomite, que no esté mareado. Si no hay nada de eso, no pasa nada. Sí. Y en mi caso particular, a mí lo que me asustó era que me decías que mamá huele horrible. ¿Sabes? O sea, era un chichón, ¿no? O sea, no era que sea nada, o sea, era de verdad era un chichón así. Pero sí lo que me asustó fue eso. O sea, que la palabra fue huele horrible. Entonces, también cuando se caigan, creo que es muy importante cuando tenemos niños pequeños o hasta nosotros mismos, que si olemos algo o vemos puntitos de colores después de un golpe o todo eso, nos podrías como dar como esos puntos, o sea, como esa línea de seguimiento de qué hacer cuando alguien se cae y se pega y de verdad ir para evitar también que puedan convulsionar en un futuro o tener un tipo de epilepsia, ¿no? Sí. Lo que sí es que, ¿cuáles son los datos de un golpe, o sea, de un golpe en la cabeza grave? Es de que o salga algún líquido transparente por el oído, o sangre, o que salga también por la nariz, o que los párpados, o sea, fue el golpe y de repente los párpados empiezan a poner pues morados. De hecho se le llama el signo de mapache. Eso significa que el cráneo tuvo una fractura en esta zona, se le llama el piso del cráneo, y entonces eso nos puede indicar uno que hay una fístula de líquido cefalorraquídeo o que hay una fractura y sí hay que llevarlo a urgencias. También si alguien tuvo un golpe fuerte en la cabeza y perdió el conocimiento, también amerita una evaluación en urgencias y por lo menos vigilancia 24 horas, hacer una tomografía de cráneo. También si alguien convulsionó en el momento, o sea, tuvo el golpe y tuvo crisis convulsivas, también hay que llevarlo a una revisión y que se le hagan estudios para determinar el riesgo que tiene de o una fístula o una fractura o de epilepsia. Y la otra es también si el paciente tuvo amnesia importante, ¿no? Tuvo el golpe y no se acuerda de qué sucedió y todavía pasa, o sea, tiene problemas, o sea, lo vimos, no, pues está bien, ya se fue, etcétera, y llegan a la casa y se le están olvidando las cosas, o de repente tiene debilidad en una parte de su cuerpo, o dejó de ver en una parte, o no ve una zona, o de oír, o empieza a hablar extraño, como borrachito, caminar pero esa así. es mi pregunta, ¿no? En algún momento te conté que estando en la colonia una señora se cayó en un Oxxo y que pues yo lo único que se me ocurrió hacerla fue ponerla de lado y vomitó y se tardó muchísimo tiempo las autoridades de llegar. Y tenía como una convulsión, como una crisis epiléptica, ¿no? Y entonces, pues yo no sabía qué hacer porque nadie te explica, pero pues yo vi que tenía, y entonces yo la puse de lado, y fue lo único que se me ocurrió, y había como un suéter como ahí, y llegó justo una doctora que estaba cerca del hospital, y dije que gracias a Dios, y entonces ella dijo, sí, muy bien, no sé qué, y estuvo ahí como al pendiente. Pero ¿cómo saber? Porque yo tenía como la idea en mi cabeza de que cuando una persona tiene una convulsión,
condición, o sea, sufre de epilepsia, pues obviamente la pones de lado y tienes que esperar a que pase. ¿Y qué pasa? Y ya no pasó nada. Pero ¿cuál es la línea entre un derrame cerebral o un infarto cerebral y una crisis de epilepsia? Pues hablando ahí como en la situación que te ocurrió, yo digo que tu intuición fue demasiado buena y lo que hiciste fue totalmente correcto, ¿no? Es esperar a que pase como los movimientos y evaluar a la persona, ¿no? Preguntarle cuál es su nombre, si puede mover todas sus extremidades y su cara, ¿no? Si vemos que de repente no puede mover cierta zona de su cuerpo, de todos modos, pues se le tuvo que haber llamado a la ambulancia, ¿no? No es normal que alguien esté saliendo del Oxxo y se caiga y convulsione o se golpee. Entonces, nosotros, aunque seamos médicos y que estemos ante eso en la calle, nuestra obligación es llamar a la ambulancia, que vengan los paramédicos y le evalúen y la lleven a un hospital para ser evaluada. Claro. Si yo evalúo a la persona ahí en la calle, esto va a ser totalmente no oficial, pero también tiene repercusiones legales. O sea, yo solo puedo Solo puedes llegar y apoyarla, ¿no? Exacto, ponerla, acostarla de lado, porque en este caso hasta vomitó, ¿no? Justo de lo que hablábamos, de lo importante de no dejarlo boca arriba, sino de lado, y proteger su cabeza. Fue igual la doctora, le evaluó y se le llama a la ambulancia y ellos pues tienen que venir. Claro. Hablando ya como de los infartos cerebrales, pues hay diferentes como mnemotecnias que se están haciendo como publicidad a la población general, que es, por ejemplo, camaleón o se le llama cara, ¿no? Que la cara esté paralizada. O como asimétrica, ¿no? Sí, asimétrica, o sea, que la vea rara y que se le pide al paciente que ponga sus manos así y si hay debilidad o está hablando como borrachito o no puede hablar, esos son datos de un infarto cerebral y pues eso es una urgencia médica que depende del tiempo. Hay que llamar a una ambulancia y que lo lleve al hospital más cercano siempre, ¿no? Para que se pueda dar el tratamiento. Fíjate, aquí tenemos ya preguntas. ¿De qué manera se ve afectado el estilo de vida de una persona con epilepsia? Digo, yo escuchaba que con un buen tratamiento no tiene por qué tener afectación, ¿no? Cuando venía en el coche a la entrevista con el doctor. Claro. Obviamente hay epilepsias que son de difícil control, que a pesar de dar 2 medicamentos no se puede controlar y el paciente pueden tener hasta 40 crisis epilépticas en un día. Estos pacientes pues obviamente sí necesitan un tratamiento especializado por un grupo grande de epilepsia, etcétera, ¿no? Pero hay la mayoría de los pacientes que tienen epilepsia de baja frecuencia de crisis, pues con el tratamiento adecuado pueden realmente no tener crisis por años, ¿no? Eso está maravilloso. Pero si hay situaciones, o sea, ¿qué cosas nos limitaría? Pues uno, el desvelo, el uso de, pues sí, no deberíamos de usar, o sea, la gente no debería de usar drogas, pero, o sea, un paciente que ya se conoce con epilepsia y utiliza drogas, pues obviamente va a convulsionar. El abuso del alcohol, también el estrés físico y psicológico, pero en realidad, pues todos estos cambios en el estilo de vida, pues debemos de aplicarlos todos en nuestra vida. Algo que sí, alguien que tiene, por ejemplo, 1 o 2 crisis al mes o al año, pues sí tenemos que tener cuidado con actividades recreativas como nadar sin vigilancia y o sea, puede ser con vigilancia, pero pues no voy a poner a mi mamá a vigilarme y qué tal si me da una crisis mientras yo nado. Ella no me va a poder sacar. Entonces tiene que ser o sea, con alguien que sí me pueda sacar, vigilado. Si no, pues ni lo hagan. Y las crisis deben de estar pues controladas, o sea, que no tenga ni una por año. O sea, eso sí es importante. También no manejar maquinaria pesada. O sea, si voy a manejar un bulldozer o algo así, pues tampoco. También conductores, por ejemplo, de trailers, esos deben de tener mucho cuidado. ¿Sí? Eso, por ejemplo, es debatido. En Canadá, aquí no hay ley que hable sobre las personas que tienen epilepsia o que viven con epilepsia, que es el término adecuado, porque es una persona normal, pero vive con epilepsia. O sea, eso no hay una regulación aquí en México. En Canadá y en Estados Unidos, si yo tuve una crisis, por lo menos deben de pasar 6 meses de periodo sin crisis para que me permitan manejar. Y creo que eso está bien, o sea, sí se debería de regular. Pero aquí también es qué tipo de crisis. Las crisis generalizadas, que son las que convulsiona todo el cuerpo. Justo eso era lo que te iba a preguntar. Ese tipo de pacientes sí deben de estar bien controlados
y por lo menos no haber convulsionado 6 meses para poder manejar. Hay otro tipo de crisis que se llaman focales, que dan solo en una parte del cuerpo. Eso era lo que te iba a preguntar. Fíjate que tengo una amiga y me dice, es que yo tengo epilepsia. Y entonces yo le dije, o sea, convulsionas. O sea, para mí la epilepsia, o sea, en mi sentido común me dice, una persona con epilepsia convulsiona. Y me dice, no, la verdad es que solo la tengo en una parte del cerebro. Ok, o sea, ¿cómo? Esa es la epilepsia focal. Entonces, hay muchas... O sea, puede ser que no la tengas así Exacto. y que nada más la sientas. Exacto. Vámonos, Sí. a ver cómo. Entonces, las epilepsias pues dependen de en qué zona del cerebro se están produciendo. Se clasifican a grandes rasgos en generalizadas, que es la actividad epiléptica se genera en una parte del cerebro que se distribuye a todo el cerebro. Okay. Entonces hace que todo el cerebro se sincronice y que tengamos la convulsión. Podemos tener las crisis convulsivas que hacen así todo el cuerpo. O sea que, o como muchos autistas, ¿no? No, este es diferente. Ah, ok. Entonces, se generan las crisis y son los movimientos. U otros, que es como en los niños, que es más común, que se le llaman crisis de ausencia. Que el niño está en clase y se queda viendo hacia la nada y le hablan, ¿no? Y no reacciona y está haciendo como movimientos hasta de las manos o de la boca y después regresa otra vez y ¿qué pasó? ¿Se acuerda? No, pierden la mayoría. Pierde el conocimiento y la memoria de ese momento. Okay. Entonces, esas también son crisis generalizadas. Entonces, todo el cerebro está sincronizado y crea las crisis epilépticas. Sin embargo, hay, por ejemplo, si yo tuve el golpe en la cabeza, se crea una cicatriz en una parte de mi cerebro y ahí funciona como un marcapaso que hace que todo el cerebro eventualmente se pueda sincronizar. Pero ese puede generar solo crisis en la parte, por ejemplo, en la mano, o solo en la cara que brinque, o solo una parte del cuerpo. Esas son más leves, a veces es más fácil de control y esos pacientes pues pueden manejar, o depende, si no les causa como problemas. Algunos solo tienen visiones o como la migraña, ¿no? Que ven cositas en el campo visual. O sea, como focos, lucecitas. ¿Eso también es epilepsia? Eso también puede ser epilepsia. O sea, epilepsia. ¿cuando ves foquitos? En algunos casos, pero... Porque también puede ser presión baja, ¿no? Sí, o sea, hay muchas causas. Puntitos verdes, ¿no? Exacto. Así yo ya asustada, ¿no? Yo como ya vi puntitos verdes una vez, yo así de, ¿tendré que ir? No. Solo si es recurrente, etcétera, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Existe algún tratamiento farmacológico para la epilepsia? Sí, existen muchos medicamentos. Ya hemos avanzado mucho, ¿no? Sí, pero aún así no existe el medicamento ideal. Sí, entonces es bien importante que tenga una evaluación por su médico y que se determine justo qué tipo de crisis son, si son generalizadas, o sea, de todo el cerebro, o de una parte en específico de su cerebro. Y focal. Y ya se le da el tratamiento en específico. También depende de si es mujer en edad fértil. ¿Por qué? Porque muchos... ¿También es hormonal? No, porque muchos medicamentos alteran el feto y pueden crear malformaciones. Entonces, es bien importante que lleven un tratamiento adecuado las mujeres en edad fértil junto con ácido fólico. O sea, si es eso. O sea, pero a ver, aunque no exista un embarazo, si estás en edad fértil, tienes que cuidar a ese feto que al igual y en un futuro. Exacto. Eso está muy, muy cañón. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Si tengo epilepsia, ¿puedo practicar algún deporte? Sí, puedes practicar el deporte que tú quieras. También depende de la frecuencia de crisis que tengas. Si está descontrolado, o sea, tienes crisis una vez al mes, 2 veces al mes, una vez por semana, pues es recomendable pues que vayas a tu neurólogo, te dé el tratamiento que necesitas para disminuir la frecuencia de crisis y que también se hable con tus compañeros de deporte, con tus entrenadores de qué hacer cuando hay una crisis, ¿no? Para cuidarte. Mira, checa. ¿Qué pasa si un día, solo un día, de un lado del ojo vi por un momento morado por algunos minutos? Ya luego desapareció y nunca volvió a pasar. Ok, pues es probable que no vuelva a ocurrir. No sabemos qué ocurrió. A lo mejor sí debería de ir con el médico general. Chécate. Se le hace pero cuando ocurrió, ya ahorita igual y no va a encontrar nada, ¿vale? También algo importante que luego hacen mucho es que tuve un golpe en la cabeza, convulsioné, voy a urgencias y me dan ya el tratamiento para toda la vida. Eso está mal. O sea, el golpe en la cabeza sí produjo
las crisis en ese momento, pero es por la inflamación del cerebro, y si yo no vuelvo a tener crisis, pues no se recomienda dar tratamiento antiepiléptico. Eso también es... lamentablemente muchos profesionales hacen eso y eso está mal. Las crisis, para que nosotros digamos que alguien tiene epilepsia, es que se tienen que dar 2 crisis seguidas, ¿no? Con más de 24 horas de diferencia. Oye, yo tengo una pregunta, o sea, por ejemplo, ¿no? Si una vez convulsionaste por algún motivo, o sea, porque te caíste, por algún medicamento, por lo que sea, no necesariamente quiere decir que tienes epilepsia. Exacto. ¿No? Que eso también es importante saber. O sea, sí tienen que ir con un experto, un neurólogo así, porque pues luego también pasa eso, ¿no? Les voy a contar, me quitan el apéndice, me meten al quirófano, me ponen no sé qué cócteles de anestesia y convulsiono en quirófano. Pero eso no quiere decir que sea propensa a la epilepsia, quiere decir que mi cuerpo tuvo una reacción a ese medicamento. Exactamente. A veces muchos adultos mayores se les baja mucho el sodio en la sangre, y si baja a niveles críticos, pues el cerebro va a tener una crisis epiléptica. Si yo corrijo el sodio en la sangre, pues ya no va a volver a convulsionar esta persona. Entonces, eso no significa que ya el paciente es epiléptico y va a tener que tomar tratamiento para toda la vida. Por eso es importante que ante cualquier episodio sospechoso de una crisis epiléptica, vayamos al neurólogo. Y hay que hacer la distinción. Es muy diferente el neurólogo del neurocirujano. El neurocirujano opera y el neurólogo ve este tipo de patologías. Entonces, cada quien tiene su rol y son complementarios, más no suple uno al otro. O sea, yo como neurólogo no me voy a poner a operar a alguien. Yo me acuerdo perfecto que cuando pasó lo de mi mamá, tú llamaste al neurocirujano también. Claro, porque tenía un sangrado y ese sangrado yo no lo iba a operar. Sin embargo, si tenía características para operarse, pues ya estaba el neurocirujano. Y al revés, si tu mamá hubiera tenido una crisis epiléptica, me hubieran llamado a mí para determinar el riesgo de volver a convulsionar. Son compañeros de situaciones pero no somos críticas, iguales, no somos iguales. Sí, porque luego eso existe confusión, ¿no? Claro, y lamentablemente hay gente que luego pues toma hace cosas que no debe de tomar. Claro. ¿No? Y a ver, tengo otra pregunta técnica, porque ya se nos va a acabar el tiempo y yo tengo tantas preguntas, pero ya sé, llegué tarde, pero fue culpa del tráfico. Pero si tienes una pareja que tuvo en algún momento epilepsia, ¿tus hijos van a tener epilepsia? No necesariamente, porque hay que buscar la causa. Si mi pareja tiene crisis epilépticas y vive con epilepsia porque tiene una mutación en el cuerpo o en el cerebro, pues hay que ver con el genetista qué tanto es el riesgo de convulsionar y de pasarlo a mis hijos. Sin embargo, pues si fue porque él tuvo un accidente en la motocicleta, en la bici, etcétera, o le faltó el oxígeno cuando era niño, etcétera, eso pues no se va a pasar a los hijos y eso pues no le va a dar epilepsia a los niños, ¿vale? O que mi pareja, no sé, de repente quiso probar la cocaína, se dio un pasón y convulsionó, pues eso no se pasa a los hijos, o sea, a menos de que consuman cocaína, ¿no? Pero eso no debería de ser. Ay, pues muchísimas gracias. Qué horrible, pero se nos acabó el tiempo. Ahora sí, yo lo sentí así, pero bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No hay de qué. Ahí van a salir tus redes sociales en la parte de abajo, por si alguna persona que nos esté viendo por su dispositivo móvil tiene alguna pregunta o quiere alguna consulta. La verdad es que les recomiendo que cualquier temita que sientan, sí se acerquen a una persona experta en el tema, algún doctor que tenga pues toda la capacidad, como bien lo dijiste tú, no somos iguales, ¿no? O sea, estudiamos medicina, pero nos vamos especializando en diferentes situaciones y términos y demás. Claro. Y creo que sí es muy importante porque muchas veces al hacerlo en ese instante podemos evitar muchas consecuencias. Claro. ¿No? Lo que sí es que próximamente por parte de Camelice, que es la liga, el capítulo mexicano contra la epilepsia, yo voy a estar encargado de la difusión de conocimiento hacia los pacientes con epilepsia y eso está buenísimo. vamos a hacer cápsulas de TikTok, vamos a tener
programas en Facebook sobre las dudas que existen de la epilepsia. Entonces, sobre todo por eso, escríbanos, para que todas tus dudas salgan en esos capítulos también y juntos podamos quitar como toda esa neblina que hay alrededor de la epilepsia y todo el miedo que existe. Sacar a la epilepsia de las sombras y pues dar a entender que una persona que vive con epilepsia puede llegar a tener una vida normal y no necesariamente pues tiene que vivir en las sombras. Ay, pues muchísimas gracias. No hay de qué. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos por vernos desde casita. Esto fue Mamá 360 y nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Somos todo. Somos Mamá 360. Wow. MX.tv presentó Wow. MX.tv